La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña se siente en esta tarde de hoy altamente privilegiada con su presencia para poner en circulación el libro Concept, de conceptualización del arquitecto Raúl de Moya Español. Hoy estamos realmente en un momento en que el nacimiento de este libro pues habla de una formación y habla de precisamente una propensión hacia conseguir el ideal de la excelencia en todos los aspectos, en todos los ámbitos en que desde la arquitectura, desde los espacios interiores, desde todas las ciencias que tienen que ver precisamente con el manejo del espacio, pues esta proyección nos invita precisamente a iniciar con un proceso lógico, con un proceso que es el que prohija todo lo que ha de venir hacia futuro. Precisamente en esta tarde, pues esta universidad da la bienvenida a todos ustedes y en especial saluda, naturalmente, al autor del libro, el arquitecto Raúl de Moya Español, quien es presidente de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enrique Sureña. Saluda al rector, señor rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, que es precisamente también el prologuista de la obra que hoy ponemos en circulación. Además, saludamos la presencia de el doctor Luis Rojas Grullón, vicepresidente de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enrique Sureña, y de la licenciada Gertrudis Valdés, quien es su directora ejecutiva. Igualmente, a las autoridades aquí presentes, además del arquitecto Miguel Fiallo Calderón, rector, la licenciada Patricia Matos Lluveres, vicerrectora académica, la licenciada Claudia Acra, vicerrectora de Proyectos de Investigación, Vinculación e Internacionalización, el ingeniero Walter Lendor, vicerrector de Desarrollo Institucional, Aseguramiento de la Calidad y Proyectos, y el arquitecto Luis Omar Rancière Valdés, quien hoy nos va a hacer precisamente la presentación del autor de esta obra en cuanto a su hoja de vida. Para dar inicio inmediatamente a este acto, vamos a invitar al arquitecto Miguel Fiallo Calderón, rector de esta universidad y prologuista del libro. Muy buenas tardes a todos, miembros de la Fundación Universitaria Dominicana, autoridades académicas, profesores, estudiantes, invitados especiales, muy particularmente al querido Eugenio Pérez Montaz, quien además de profesor fundador de la UPU, es doctor honoris causa de nuestra academia, quien no pudo asistir por estar resfriado, pero se hizo representar de su hija Soraya. Arquitecto Raúl de Moya, nuestro autor. Escribir el prólogo de este libro, contrario a mis expectativas iniciales de un proceso laborioso, fue fluido, fácil y expedito para mi propia satisfacción. Y para mi asombro, ya que escribir no es una de mis competencias o destrezas más relevantes. Esto me llevó a reflexionar por qué. La respuesta a mi propio cuestionamiento me llegó igual de rápido. Decir la verdad no es ni difícil ni complicado si el escenario y las circunstancias lo permiten y si además hemos experimentado vivencialmente lo que queremos transmitir. Lo que oirán a continuación emanó del sólido anclaje del contenido en la verdad fáctica y en la experiencia vivencial nuestra respecto a la temática que aborda el autor. Por allá, por los comienzos de los años 70, caminaba yo por uno de los pasillos del antiguo taller de arquitectura, en lo que todos llamábamos el Campus 2
de nuestra Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, oía, pero no podía ver, a un profesor que dictaba una especie de cátedra a la usanza de la época. Me llamó la atención lo fluido del lenguaje y el uso apropiado del vocabulario técnico con que se expresaba. Decidí bordear el biombo o pizarra que me ocultaba aquella voz que no me parecía conocida, con decisión, pero con cierto sigilo, para no interrumpir la clase. Me coloqué a unos metros detrás y cuál fue mi sorpresa al descubrir que no era uno de nuestros profesores, ni siquiera uno de los tantos nuevos que se incorporaban cada periodo académico en vista del auge y crecimiento de nuestra universidad. Quien disertaba era un joven estudiante, alto, delgado y apuesto, que con suma desenvoltura y habilidad trazaba con rapidez y destreza sobre un papel sketch, como le decíamos en esa época a uno de los pliegues de papel, de trabajar en bocetos no definitivos que normalmente terminaban en el zafacón. Sin embargo, en manos de este estudiante parecían listos para ser enmarcados y colgados en cualquier pared de nuestro taller. Obviamente, me quedé hasta el final de la presentación, aunque ya estaba de salida, pendiente solo de mi tesis, mientras que a él aún le faltaban 3 o 4 periodos para graduarse, según oí esa tarde. Ese fue mi primer contacto con ese joven que más tarde supe que se llamaba Raúl de Moya Español, que era un alumno muy aventajado y que era, además, franco-macorizano. Raúl se destacó tanto en sus trabajos, presentaciones académicas, así como sus contextualizaciones y su expresión gráfica, que fue uno de los pocos estudiantes que se graduó en una ceremonia especial, aún antes de entregar la tesis de grado, con el fin de incorporarlo de inmediato al claustro profesoral de la Facultad de Arquitectura. Allí siguió cosechando éxitos y ayudando a formar varias generaciones de arquitectos que le deben su sólida preparación a él y a otros profesores que entre ellos, lo supe después, se disputaban asociarse con de Moya. De Raúl y los profesores que también fueron los míos, me acuerdo de cuánto lo ponderaban Manolito Vaquero, Luis Eduardo Delgado, que después llegó a ser su socio, y sobre todo Guillermito Santoni, quienes llegaron a tener vínculos que fueron mucho más allá del mero quehacer arquitectónico. Entre finales de los 70 y principios de los 2000, perdí de vista a Raúl, pero sin dejar de oír de vez en cuando su nombre asociado a una que otra obra de arquitectura, así como algún comentario de sus alumnos que se referían a él con aprecio y agradecimiento. A principios de los años 2000, específicamente en el 2003, la Fundación Universitaria Dominicana, patrocinadora de la UPU, decidió renovar su junta de administración con egresados de su alma mater. Tanto él como yo y otros egresados de otras disciplinas fuimos convocados a ese relevo generacional que casi de inmediato demostró ser oportuno y eficaz. Este reencuentro con Raúl, ya ambos como profesionales en ejercicio por varias décadas, fue en particular para mí de mucha satisfacción. El joven que descubrí en aquel taller hacía cerca de 30 años solo había cambiado de aspecto físico, lo que se hacía notorio más que nada en las canas que la edad le había obsequiado como símbolo de madurez. Raúl sigue siendo el mismo arquitecto, inquieto, emocional, impulsivo, de poco reposo y de mirada inteligente, generador de múltiples y variadas soluciones para un mismo caso, todas conceptualizadas, organizadas y fluidas, como si su mano se dejara llevar por el lápiz, la pluma, el carboncillo o lo que fuera que le permitiera expresarse y poner rápidamente en 2 o 3 dimensiones
un concepto, una idea o un diseño definitivo que defenderá a capa y espada. Este nuevo refuerzo de egresados a la institución, que vendría a manejar la gobernanza de nuestro sistema universitario, fue, como dijimos más arriba, muy eficaz. Inmediatamente asumimos nuestros roles, comenzaron a notarse los carismas y las habilidades de unos y otros, bajo la mirada siempre atenta de los patriarcas de la Fundación, que eran algunos profesores fundadores tan activos como el que más. Ellos se mantenían y se mantienen en la Fundación como robustas columnas que sostienen el entramado de ese sistema que gravita positivamente en toda la comunidad de la vida académica, social de nuestro país y social de nuestro país. Me acuerdo, como si fuera hoy, de aquel día de octubre del 2006, cuando reunidos los 4 o 5 arquitectos que integrábamos la Junta de 11 miembros de la Fundación, intercambiábamos opiniones sobre las formas y dimensiones, además de las interrelaciones entre los espacios con los que contaría la tercera planta de la Biblioteca Central. Ese edificio icónico de la universidad estaba terminado en lo relativo a su envolvente, pero el tercer nivel se mantenía aún sin terminar y sin un uso específico, aunque con clara vocación de alojar las oficinas de la FUT, la rectoría y todas las áreas de apoyo necesarias para el buen desenvolvimiento de esas dos importantes dependencias. Después de unos minutos de opiniones de unos y otros, Raúl tomó un lápiz, pidió un papel y de un trazo ininterrumpido esbozó lo que serían las oficinas de la FUT, la rectoría y los espacios de apoyo. Entre líneas rectas y curvas, trazadas a mano y a escala, que se complementaban entre sí, llegó el resultado: unos espacios armoniosos, agradables y adecuados a sus diferentes funciones. Cabe destacar que ese sketch fue el que se utilizó una vez se colocaron las dimensiones para replantear los espacios que hoy ocupan en esas oficinas. Otro ejemplo de la agudeza de este arquitecto nato, compañero y hermano por circunstancias que no vienen al caso reseñar en este momento y que llega a asumir la más alta responsabilidad en nuestro sistema universitario, tuvo que ver con la consolidación, remodelación y ampliación de nuestro auditorio central, Horacio Álvarez Avillón. De nuevo, reunido esta vez en el 2017 en la rectoría de la universidad, buscábamos soluciones prácticas, viables y económicas para el auditorio como medida preventiva ante la actualización de los códigos sísmicos internacionales. Su proyecto, concebido de la misma manera que los anteriores, fue el escogido no solo por los arquitectos presentes, sino por los estructuralistas, uno de los cuales había sido nuestro profesor muchos años atrás. Destaca el abocinado que integró al diseño, que con sus contrafuertes imponentes y macizos dan una impresionante sensación de seguridad y de estar la edificación asentada en el terreno al mismo tiempo que emergiera del mismo. De la misma manera, abierto al público, que se siente invitado a entrar a su interior y conocerlo integralmente. Esta solución no solo logró lo requerido, sino que adicionó en los lados norte y sur 2 salones para más de 200 personas cada uno, que lo convierten prácticamente en un centro de convenciones. En este nuevo aporte a la academia del arquitecto Raúl de Moya, cuyo título es precisamente Conceptualización, el autor nos da en ese pequeño pero denso tomo toda una cátedra ilustrada de la conceptualización en arquitectura. Es el mismo individuo que describe al principio de este prólogo como el arquitecto generador de múltiples soluciones para un mismo caso. Al adentrarnos en el libro, tenemos por lo menos 2 experiencias sensoriales. La atracción misma del libro, la intrínseca, la que te invita a leerlo en una sola lectura, y la otra, la de que se está en presencia de una verdadera cascada de conceptos y definiciones que se superponen unas a otras, demostrándonos
que estamos ante un verdadero conocedor de las artes del diseño y su complejo entramado de abordajes, haciéndonos creer que nos hallamos frente a un alumno de Frank Gehry, Zaha Hadid o Norman Foster. Un párrafo elocuente que refleja esa realidad en el libro que presentamos es la siguiente, cito: desde que un arquitecto entra en contacto con la realización de un nuevo proyecto, se activan de manera inmediata los ángeles de la creación, que más que dóciles e inspiradores, son como niños inquietos, intranquilos, que se excitan y generan amorfas mixturas en una lucha campal de sobresalir y expresarse. Fin de la cita. Este libro de texto universitario tiene la impronta de uno de nuestros arquitectos egresados más polifacéticos, con un gran sentido de lo estético, sin descuidar ni la forma ni la función. En conceptualización, el autor nos da también un paseo urbanístico por las diferentes épocas de la historia de la arquitectura, desde las civilizaciones primitivas, pasando por Egipto, Grecia, Roma, hasta nuestros días, mostrando cómo la arquitectura en sus diferentes estilos de expresión tiene un papel jerárquico y simbólico para destacar lo importante, lo que se debe proteger o enfatizar, o ambas cosas a la vez. En conclusión, el autor en esta nueva entrega aborda una visión integral y actualizada sobre los fundamentos conceptuales de la arquitectura, siendo una lectura indispensable para todos aquellos interesados en explorar los límites de la disciplina y descubrir nuevas formas de concebir el espacio. Felicitamos al arquitecto de Moya en la seguridad de que esta obra inspirará a toda una generación de docentes y discentes a estudiar los principios del enfoque conceptual en arquitectura. Muchas gracias. Luego de escuchar estas maravillosas palabras del arquitecto Miguel Fiallo Calderón, rector de nuestra universidad y prologuista de la obra, pues nos mueve a pensar en que todos los que estamos aquí en este día, de alguna forma u otra, estamos vinculados al arquitecto Raúl de Moya. Y es que precisamente, bueno, Raúl fue nuestro compañero, nuestro profesor, nuestro amigo y en algún momento quizás hasta socio. O sea que realmente en todo momento hemos tenido una fuente en la cual abrevar un conocimiento profundo que parte precisamente de la riqueza de conceptualización del propio arquitecto de Moya. Queremos esta tarde saludar muy particularmente a doña Isabel Simó de Moya, su querida, su amada esposa, a sus hijos Heidi, Raúl, Ronnie, que están aquí presentes junto a todos sus cónyuges, sus yernos y nueras, sus nietos, a sus hermanos, toda su familia aquí presente, primos, que realmente pues nos privilegian con su presencia en esta tarde de hoy. Saludamos también en esta tarde la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología, la ingeniera Doris Peña, y del decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, el ingeniero Francisco Sánchez Guardiola. Bueno, pues para continuar naturalmente, seguramente todos quieren ahora, luego de estas palabras tan extraordinarias de nuestro arquitecto Miguel Fiallo, pues conocer un poco de la vida del arquitecto Raúl de Moya. Y para eso invitamos al arquitecto Luis Omar Rancier Valdés, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes. Buenas tardes. Arquitecto Raúl de Moya, presidente de la Fundación Dominicana, Universitaria Dominicana Pedro Enrique Ureña, autor del libro que presentamos hoy, miembro de la Fundación, señor rector, autoridades académicas, profesores, estudiantes, familia de Moya Simó,
invitados especiales, amigos todos. Hay un arquitecto en el mundo, oriundo de la ciudad del Jaya, promotor de la buena arquitectura, comprometido con la ciudad, que vino, se formó y construyó en esta agreste e hidalga ciudad de Los Amos. Padre orgulloso de Raulín, Ronnie y Heidi, y amado esposo de Isabel, y al quien con honor y placer quiero presentar esta tarde. Raúl Francisco, de nombre, lleva por apellidos de Moya, con D mayúscula y español. Concluyó sus estudios universitarios en 1974, obteniendo su título de arquitecto en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. El rector, aquí presente, ya hizo el cuento, suele contar cómo conoció a nuestro arquitecto, siendo este un estudiante que explicaba su proyecto al mismo tiempo que lo dibujaba. Forma su oficina, Arquitectura y Planificación, con Luis Eduardo Delgado, Pipí, decano emérito de Arquitectura y Urbanismo de esta universidad, quien había sido su profesor. En el año 2004 obtiene su título de Máster de Gestión de Proyectos, otorgado por la Universidad de Quebec en Canadá. A lo largo de su carrera ha realizado numerosos cursos de posgrado que sería prolijo enumerar. Siempre inquieto y motivado por aportar a la construcción de una mejor arquitectura dominicana, realiza una serie de investigaciones sobre la vivienda y la metodología del diseño, las primeras que se realizan en el país. Cito algunas. En 1983, una estrategia para el enfoque del diseño arquitectónico. En 1985, evaluación de la producción informal de viviendas en la República Dominicana. En el 2009, metodología para elaboración de proyectos de grado, para citar algunas. Y ahora presenta su nuevo libro, Concepto, que se pone a circular en este acto. Su labor como arquitecto ha sido reconocida ampliamente a través de los premios obtenidos en las Bienales de Arquitectura de Santo Domingo, creadas y organizadas por el Grupo Nueva Arquitectura. Esos premios son, en 1986, primer lugar en la primera Bienal de Arquitectura de Santo Domingo en la categoría Teoría y Crítica de Arquitectura, con el trabajo Evaluación de la Producción Informal de Vivienda. En 1988, primer lugar de la segunda Bienal de Arquitectura de Santo Domingo, categoría Proyecto, con el Aparta Hotel Boca Grande. En 1992, mención de honor en la cuarta Bienal de Arquitectura de Santo Domingo, categoría Proyecto, la Vivienda Progresiva, y mención de honor en la Bienal de Arquitectura de La Habana. En el 94, mención honorífica en la quinta Bienal de Arquitectura de Santo Domingo, en categoría Obra, con el Centro Parroquial Buen Pastor. Como profesor, ha formado e inspirado y sigue inspirando a sus alumnos en la UNFU, en UCIFA, en la UAS, en la Pucamaima y en ULIBE. Ha sido presidente de la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana, consultor local del Banco Interamericano de Desarrollo, miembro del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos y consultor del Banco Mundial. Con sus hijos, todos arquitectos, ha conformado el grupo de Moya Simó, con el que ha realizado importantes proyectos, sobre todo de vivienda, algunos de los cuales han sido galardonados con los premios Construgala de la revista Construmedia. Y sigue explorando con soluciones urbanas para una ciudad que se ahoga en sus problemas, asomada al mar de los indios caribes, y que necesita urgentemente planteamientos innovadores. Desde el 2003 es miembro de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña, y en ese mismo año inicia como vicepresidente de la Junta Administrativa hasta el 2015, donde fue elegido para presidir la fundación hasta la fecha.
presidente de la Junta de Administración de Fundación Universitaria Dominicana, Pedro Enrique Ureña, presidente del Consejo de los Colegios, Pedro Enrique Ureña, y presidente del Consejo de Dirección del Instituto Técnico Superior, Pedro Enrique Ureña. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del Pacto Nación para abordar el tema del impacto de la crisis haitiana en la República Dominicana y es asesor del ministro de la Presidencia para el programa Familia Feliz. Con Raúl Francisco, lo llamo así en su nombre artístico, hemos desarrollado una amistad sustentada en la reflexión sobre la ciudad y su arquitectura. Como miembro del Club de la Utopía Urbana, esa utopía que Galeano compara con el horizonte y que, como dice Galeano, sirve para eso, sirve para caminar desde los tiempos históricos e histéricos de nueva arquitectura. Nuestro arquitecto ha tratado, siguiendo los pasos de los maestros y de los compañeros idos, de mejorar la práctica de la arquitectura y el urbanismo en nuestro país. Con él hemos pensado y reflexionado, hemos reído y llorado, discutido y peleado, y sobre todos estos avatares hemos construido una amistad sólida en base al respeto y la admiración. Y por eso, vuelvo a decir, hay un arquitecto en el mundo, oriundo de la ciudad del Jaya, promotor de la buena arquitectura, comprometido con la ciudad, que vino, se formó y construyó en esta agreste e hidalga ciudad de los Amas. Muchas gracias. Como esta es una actividad precisamente que habla sobre el libro, sobre esa herramienta tan fundamental para la formación humana, pues es evidente que los que han disertado en este día pues han hecho un despliegue formidable de unos textos extraordinarios, bellos, que hablan de la obra y hablan sobre todo de su autor. Quería saludar también en este día pues a todos aquellos decanos y directores de facultades y de escuelas de arquitectura de otras universidades que nos acompañan, a Humberto Brito, que viene desde la UAS, a Leida Breva y Alejandro Ascoaciati, que vienen desde la Pucamaima en representación de Gabriel, y a todos, a Francesco, que no estoy viendo en este momento, pero nos habían dicho que venía también desde la UCE, Francesco Gabrina, pues no queremos dejar de saludar en este día pues a el antiguo también secretario de Obras Públicas que nos acompaña aquí, don Pedro Delgado Malagón. Muchas gracias por su presencia, don Pedro. Bueno, pues evidentemente un libro, uno piensa solamente en su autor, pero a veces es producto también de un esfuerzo de muchas personas que hacen posible que esa obra pues sea una realidad. Y para hablar un poco de eso, vamos a llamar aquí al estrado a la arquitecta Heidi de Moya Simó para que nos hable un poquito sobre los colaboradores de esta obra. Muy buenas tardes. Bueno, luego de las palabras del señor rector y mi decano, por suerte solamente me toca agradecer, porque obviamente luego de esas palabras tan lindas, en nombre del arquitecto Raúl de Moya, para mí es un honor, en este caso como directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, que en este momento pienso agradecer al equipo que hizo, que luego que el arquitecto tuvo todo su proceso de pensamiento y de redacción, se formó un equipo importante para poder lograr esto. Ya no solamente desde el punto de vista conceptual, sino también desde el punto de vista operativo. Para eso agradezco a la coordinación editorial que hizo la arquitecta Gil Cauris Rojas Cortorreal, quien está aquí con nosotros en el día de hoy. También agradezco grandemente a Jorge Marte, que también contamos con su presencia, que nos colaboró con el diseño y la diagramación,
que fuera parte del concepto del libro, reto complejo en un libro que se llama Conceptualización, ¿cierto? Y también nos colaboró con muchas de sus fotografías para complementar este libro. Junto con las fotografías también el arquitecto Julio Peña fue también autor de muchas de las fotografías que van a poder ver en el libro y que tienen muy alta calidad ambos arquitectos en sus fotografías y le agradecemos su colaboración en ese sentido. También agradecemos al Consejo Editorial de la UNFU, que hizo su proceso de revisión bastante minuciosa para que el libro tenga todos los criterios necesarios que una academia necesita para poder publicarse y que son bastante complejos. Ese consejo está coordinado por el señor José Chesko y que tiene como miembros el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, que ha sido bastante mencionado hoy, el señor Engelbert Stern, el licenciado Alejandro Aguilar y la licenciada Eloísa Marreros. No puedo dejar de agradecer también al equipo de Relaciones Públicas que nos colaboró con la gestión del proceso de impresión y demás. Y yo creo que la parte más importante es agradecer que este libro es como diferente, que hubo un autor principal, pero hubo unos autores invitados que también hablan de su percepción sobre la conceptualización y cómo cada cual lo hace. En ese caso tenemos al arquitecto Juan Mubarak, que nos acompaña hoy, y les agradecemos mucho su colaboración y su presencia en el día de hoy. También desde España tenemos a José María de la Puerta y Paloma Campo, que nos acompañaron también en mostrar cuál es la forma de conceptualizar que tienen ellos como equipo de arquitectura. También agradecer y decir que una parte también fue escrito por los hijos del autor, por solicitud del autor, el arquitecto Raúl de Moya Simó, el arquitecto Ronnie de Moya Simó y una servidora, que también hicimos nuestro pequeño aporte con uno de los proyectos que realmente es de los 4, pero que en este caso tuvimos una solicitud especial de también colaborar como grupo de arquitectura. Y desde Puerto Rico tuvimos la participación de Andrés Minucci, que lamentablemente luego de redactar esto falleció, y que aportamos muchísimo, agradecemos muchísimo que también haya ese aporte y que apreciamos mucho que el libro pueda tener esa participación importante también de un arquitecto impresionante y que tiene un proceso de conceptualización bastante interesante. Y agradecer la confianza del autor hacia su escuela de arquitectura, su alma mater, su hija, que le tocó una labor un poco complicada, ser mediadora entre lo que él quería, lo que la universidad necesita y los requisitos que yo tengo que decir también soy muy estricta en que se deben cumplir y que obviamente nos enorgullece muchísimo que este resultado haya salido de esta manera. Entonces, agradezco a todos los colaboradores que pusieron un granito de arena para que esto pudiera ser. Agradezco a toda la presencia de todos ustedes que nos dan el apoyo el día de hoy en este lanzamiento oficial de este libro y que, como digo, nos enorgullece muchísimo que esto pueda pasar hoy y este momento. Así que gracias, señor. Esa es la ventaja de uno formar hijos con criterio, con darle una buena formación y trabajar siempre con disciplina, seriedad y responsabilidad, porque después podemos descansar, ¿verdad? Eso es así. Bueno, en la puesta en circulación de un libro, pues naturalmente lo que nosotros queremos escuchar siempre es al autor del libro. Y vamos precisamente por eso a invitar. Ustedes se van a dar cuenta de quién se trata rápidamente, porque como dijo el señor rector, pues se trata de un joven alto, delgado y apuesto que va a venir al podio pues a hablar con nosotros en esta tarde sobre su obra, el libro de conceptualización. Arquitecto de Moya. Gracias. Raúl no me hizo caso, yo quería que él viniera y me sustituyera por esa descripción. Señores, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por esta presencia tan diversa, donde hay muchos estudiantes, cosa que yo quería que sucediera.
donde además están invitadas las demás escuelas de arquitectura, donde además estoy muy feliz porque estoy acompañado de mi familia completa, mi esposa, mis hijos, pero sobre todo mis nietos. Párense, levanten la cabeza ahí. Esos son... A ustedes les dedico este libro, pero solamente como un acto de responsabilidad para que sepan que tienen que seguir el camino de darle a los demás cualquier valor que ustedes tengan. No se queden con nada. En la medida que ustedes tengan conocimiento y los repartan, nuevos conocimientos llegan. Así que ya lo saben. Hoy además están mis hermanas. Mi hermano Dionisio me hizo un cuento de que no podía venir, yo se lo creí. Pero bueno, me llamó por lo menos. Está mi primo Campo, está Cuchi, mi primo. O sea, estoy rodeado de familia y de gente a quien yo quiero mucho. Está Diego Hugo. Y en realidad es un ambiente para mí muy afectivo. Me siento muy bien poder compartir esto con todos ustedes. Y los demás, aquí hay gente que son compadres, hermanos, hijos, hermanos postizos, que después de muchos años cuando llegamos nos convertimos con todas estas luchas comunes que hemos tenido que enfrentar en una... No crean todo lo bonito que él dijo, crean las cosas de verdad, porque ya hay un trato afectivo que nos une, que no nos permite decir otra cosa. Este proyecto no es más que una necesidad que tenemos todos los que tenemos la vocación docente de compartir las ideas. Tal como les dije a mis nietos, no se queden con nada, que sepan. Si ocupan, si tienen en su cerebro todo lo que saben, lo llenan de algo que ya ustedes tienen. Ábranlo, compártanlo. Yo siempre fui muy... Yo tengo 50 años ligado a la docencia. Es más, yo era docente antes de ser arquitecto. Porque yo era profesor en el Dominico Americano cuando tenía 15 años. O sea que cuando yo llegué a estudiar a la universidad, ya yo había tenido una experiencia docente. Y como dijo el rector, antes de la graduación, no de la presentación de la tesis, antes de la graduación, yo tuve una graduación especial con el rector, porque me dieron la oportunidad de integrarme al cuerpo docente. En aquel momento, ustedes no se imaginan lo que era eso. Es ser docente junto con Manolito Vaquero, con Pedro José Alfonso, con una cantidad de profesores enamorados y vinculados a la necesidad de transmitir y de formar. Eugenio Pérez Montán, Manolito Valverde Podestá, Guillermo Santoni Robles, eran una cantidad de gente que me dieron la oportunidad de estar con ellos. Lógicamente, les voy a contar, no fue casual, ¿eh? Yo casi soy declarado no grato en mi pueblo, porque cuando yo vine a la capital en el 69, todos mis compañeros se iban en las vacaciones y yo me quedaba. ¿Dónde yo me quedaba? Como auxiliar de taller. Aquí yo tengo compañeros aquí, como Julio Melián, que fue mi compañero de todo el tiempo en la universidad, y yo me quedaba aquí trabajando con los profesores, organizando los talleres para el próximo periodo académico. Pero yo venía del campo. Yo tenía que vincularme, y eso me permitió vincularme con todo ese grupo de profesores, y yo pasaba las vacaciones aquí, que además me las pagaban. La parte más cara de estudiar en la UNPO en esa época era la pensión. Costaba 75 pesos mensual. Pero yo estaba becado por mi hermano, que la pagaba por mí. La UNPO costaba 20 pesos mensual. No significaba mucho lo que era pagar la universidad con relación a lo que significaba vivir aquí. Entonces, desde temprano, yo me hice de la idea de vincularme con la gente que estaba aquí, a conocerlos. Y eso me dio la oportunidad de que cuando me graduaba, pues tuve, además de 3 ofertas de arquitectos importantes para asociarme con ellos,
yo elegí a Pipí junto con Julio Melián y Noivo Lugo. Elegimos a Pipí porque Pipí tenía su oficina en la parte de atrás de su casa, en el cuarto de servicio. Y dijimos, bueno, aquí vamos a construir juntos un nombre. Habían otros que eran con nombres demasiado construidos. Y como no había necesidades económicas todavía, porque Isabel estaba esperando el turno, pero no nos habíamos casado, me permitió elegir a alguien con quien construir mi vida profesional. Si me pasara igual, hubiera elegido igual. La mejor persona del mundo para ser socio, elegí, yo creo que a la persona correcta. A los demás los acaricié con una buena relación que dura hasta hoy día. Este libro, lo que trata, es un tema que ha sido, los arquitectos lo saben, muy evadido. Lo que más conocimos en la época nuestra fue el Manual de Conceptos de Formas Arquitectónicas de Edward T. White. Y bueno, Proven era de metodología, pero no de concepto. El único libro de concepto que había era un libro de gráficas conceptuales, que se llamaba Manual de Conceptos de Formas Arquitectónicas. Edward T. White fue el primero que vimos. Después, uno que otra persona ha tratado el tema, porque es un tema polémico de ponerlo frente a la consideración de los demás. Tan polémico que en la evolución de la arquitectura pasó por etapas muy importantes. Una de ellas, el racionalismo puro, que produjo ese movimiento internacional de formas puras, que su base conceptual era la geometría. Básicamente, era el manejo de la geometría. Y cuando aparecieron los conceptualistas, aquellos que querían profundizar más allá de la composición geométrica y el manejo de las articulaciones de las formas, y se involucraban en filosofías y teorías, se creaban pleitos a muerte entre grupos que se disputaban, digamos, en el escenario académico, la validez de un mecanismo y el otro. La idea de conceptualizar, yo creo que hoy día toma una importancia más allá de lo que yo pensé cuando comencé a trabajar el texto. Cuando comencé a trabajar el texto, quería poner sobre el papel lo que yo conocía e investigaba sobre la historia que está detrás del hecho de conceptualizar desde siempre, porque la arquitectura siempre tuvo un componente conceptual, aunque no los definiera, aunque no lo describiera. La arquitectura clásica, evidentemente que es fundamentalmente representativa de una forma de pensamiento, de una filosofía que le daba base a las imágenes conceptuales. Pero anterior, todas las expresiones de todo tipo, incluso aquellas más vernaculares o que llegaron a depurarse, como por ejemplo las victorianas, que se centraban en los detalles, en el manejo del detalle de los elementos, también tenía una base conceptual, aunque no se le llamara de esa manera en ese momento. Cuando lo comencé a escribir, pensé ponerle a la disposición de los estudiantes, junto, una manera de entender de qué se trata. Que yo lo reduzco a decir que es como cuando Miguel Ángel hacía sus esculturas, ¿verdad?, que le parecía tan perfecta, que le dejaba siempre un pedazo sin terminar para que se viera que era piedra, porque él decía en su orgullo de artista que se podían confundir, que podían creer que había creado un ser humano, o que le entraba en su locura martillazo, habla, porque decía que debía ya tener vida. Eso es el concepto, es ponerle vida, es como el alma de un hecho arquitectónico. Un hecho arquitectónico es un hecho concreto, visual, cinético, espacial, pero el alma que te produce una vinculación con el usuario de ese espacio, ahí está la base
de la expresión que quiso transmitir el autor para que los usuarios entendieran y se vincularan con ese hecho arquitectónico. Es como ponerle alma al objeto diseñado. La arquitectura funcional es una respuesta a una necesidad operativa y se puede articular como fuere. Y si tiene las dimensiones y los tamaños y está bien sustentada, pues funciona. Pero pasa como parte de un montón de elementos, ¿verdad?, que no resaltan o que no tienen o no adquieren una personalidad propia. La conceptualización, además, es el instrumento que permite argumentar. Cuando el rector hablaba de que pasaba y oyó un joven hablando con un papel y no sé qué cosa, lo que estaba saliendo era el concepto, era la base conceptual, lo que le permite a todo el que trabaja con una visión conceptual argumentar, defender, convencer. Quien no tiene una base conceptual y se expone a presentar su proyecto es debilísimo en su capacidad de convencer de lo que está haciendo. Sobre todo entendiendo a qué cliente se refiere, cuáles son los intereses del cliente y que su base conceptual ha sido estudiada para darle con toda esa síntesis una respuesta integral. Porque el concepto no es solamente una solución, como se puede ver en el libro, una solución de base artística. Es una poiesis, es una mezcla de ciencia, experiencia, que es la práctica, y lógicamente de arte. Esa mezcla de las tres cosas es lo que hace que un hecho arquitectónico tenga un sentido más allá de ser un hecho constructivo. Hoy día, cuando hace una semana me dice uno de mis nietos, Rodrigo, me dice: abuelo, estoy haciendo un libro. Estoy haciendo un libro. Resulta que yo tengo otro trabajo que pondremos en circulación adelante, que es de gerencia de proyectos, no tiene que ver con esto. Mi otro nieto, Raúl Manuel, que grafica muy bien, creó una serie de personajes, y hay uno que se llama Crodos, ¿verdad? Yo elegí a Crodos para ilustrar este trabajo que piensa ser ligero en su manejo y un poco divertido. Y entonces mi ilustrador, creador de personajes, es mi nieto Raúl Manuel. El otro nieto dice: pero ven acá, y yo. Entonces, Raúl Manuel, ajá. Pues mira, se me apareció con un libro de un cuento y yo voy a ser su ilustrador. Me eligió a mí de ilustrador. O sea, mientras aquel es el ilustrador mío, este me pone a mí de ilustrador. ¿Qué pasa? Que veo el libro, su libro, ¿verdad? Un cuento fantástico, redactado de una manera impresionante, introducción, con manejo de tal, con los capítulos, unas expresiones, ve acá. ¿Qué se llama? ¿Cómo es? Lo metió en una cosa de inteligencia artificial y el muchacho se fajó con la inteligencia artificial y me dice: no me gustan esas opciones, cámbiamelo. Esa palabra está mal, ahora ponme tal cosa. Y el muchacho diseñó un libro con inteligencia artificial que lo está editando y yo me dijo que me iba a dar un 5%. Yo espero que este sea un compromiso aquí frente a todo. En ese momento, fue reciente, todo esto estaba hecho. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que tenemos que enseñar ahora en las universidades y en la escuela? Yo no creo que pudiera mejorar el cuento que Rodrigo hizo. Está hecho con una inteligencia artificial que debe tener billones de datos recolectadas que le permite, mediante algoritmos, ¿verdad?, permutaciones, Leibniz, que debe estar por ahí, ¿verdad, Pedrito? O sea, sintetizar
y con un diálogo diseñar algo que yo creo que es inmejorable casi. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Qué es lo único que no puede? Él estaba conceptualizando su libro y él hizo cambiar muchísimos elementos. Entonces, tenemos que ir a una formación más intelectiva y nos hemos quedado muy atrás. Yo quiero aprovechar esto porque aquí tenemos muchos doctores en educación y demás. Hace tiempo que estamos viviendo solamente la época de la información y yo creo que no vamos a pasar a la época del conocimiento, porque creemos que la información misma, como la inteligencia artificial, que no es más que la información, la inteligencia artificial es la recopilación de todas las informaciones y ponerlas disponibles y con un grado de ordenamiento, pero la filosofía del pensamiento, de la orientación, queda todavía en manos de nosotros y eso es lo que tenemos que reforzar. Tenemos que enseñar a pensar. Tenemos que enseñar a que ese pensamiento sea resultado de un conocimiento adquirido. Tenemos que enseñar en la universidad a poder argumentar. Porque esas son las cosas que nos está dejando esta realidad actual y que yo creo que va a tener una profundización más allá de lo que podemos ver por encima. La inteligencia artificial es la data organizada. Organizar data ya no va a ser una labor que tenemos que hacer, pero convertirla en conocimiento para poder pautar lo que venga es lo que tenemos que reforzar. Esas son, por ejemplo, el caso de Juan. ¿Por qué Juan está colaborando en el libro? Juan fue mi alumno muy temprano. Después volvió a ser mi alumno cuando ya estaba en maestría, pero era el mismo Juan, que su trabajo todo siempre ha sido una base conceptual. Yo no me imagino ni siquiera a Juan haciendo unos planos definidos, puntuales, porque la fortaleza de Juan siempre fue eso. Creó incluso corriente en su época docente activa. Pero eso, tenemos que ahora, eso eran como situaciones. Una hierba que salía, una hierba mala que salía en un pasto grande. Ahora tenemos que fortalecer para que todo sea de la misma siembra, porque eso es lo que la contemporaneidad nos está dejando. Yo los invito a que, yo no les voy a contar el libro porque después ustedes no lo leen, tienen que leerlo, pero los invito a reflexionar sobre el tema de la conceptualización. Hubo un presidente que dijo que él no se ponía a discutir porque la gente no sabía conceptualizar. Uno que está bastante vigente. Bueno, ya llegó la época de los debates. Se supone que los debates deben ser un tema, sobre todo, de conceptualización y de visión. Yo quería dejar por escrito esa inquietud para que la generación que viene, esto está orientado más a los jóvenes, ya lo que estamos más arriba y menos, ya estamos estructurados de una manera casi incambiable, pero sí le digo a la generación nueva, piensen en el rol de ese arquitecto en esta nueva era. Piensen en el rol no solamente de ese arquitecto, de cualquier profesional de esta nueva era. Cuidado. Esta nueva era es capaz de cambiar la estructura de profesionales que conocemos, no muy lejos. O sea, hay que poder amarrarse, fortalecerse, estructurarse para ustedes jóvenes poder encontrar oportunidades de su desarrollo profesional, de poderle aportar. Y no se olviden, como les dije a mis nietos, delegar sus ideas. No tengan el temor de equivocarse. Yo no sé escribir, yo no soy un escritor. Yo simplemente soy un técnico que me he ocupado en mi área de poderme enriquecer lo que me ha permitido mi circunstancia, mi contexto, mi condición, y esas las pongo a disposición de los demás. Si les sirve, si alguno de ustedes puede leerlo, esto le ayuda a dar un paso hacia adelante, yo voy a estar muy feliz. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias a mi familia, gracias a todos los invitados
y espero que lo que puedan leer el libro, porque además es útil no solamente para el hecho arquitectónico, trata un poquito con cierta profundidad algunos otros temas, porque le pueda servir. Muchísimas gracias. Bueno, pensadores somos todos, pero para conceptualizar se necesita realmente de la poiesis que mencionaba Raúl ahorita, para transformar el no ser en un ser, en poder tener finalmente un producto, un constructo, que es lo que cambia realmente a futuro todo lo que nosotros podemos tocar. Bueno, el arquitecto Raúl de Moya me dijo que quería dejar un espacio libre para que se formularan algunas preguntas, aquellos que quisieran formularlas. O sea que dejamos entonces el espacio abierto para aquellos que quieran hacer algunas preguntas directamente al autor del libro. Bueno, y para romper el hielo. Chicos, aprovechen. Ya apareció una allí. Arquitecto de Moya, muchas veces criticamos que en el día de hoy se hace mucha arquitectura y hasta nos maravillamos de las formas extraordinarias que se están consiguiendo hoy en día en la arquitectura. Pero realmente vemos que carecen de un fundamento muchas veces. ¿Qué podríamos hacer para enseñar a conceptualizar todavía a esos arquitectos que están produciendo una arquitectura que todavía no puede alcanzar ese nivel de conceptualización profunda? Bueno, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista didáctico, poco podemos hacer con los profesionales en ejercicio, que no sea llamarlos a la reflexión. Pero desde el punto de vista académico, yo le decía, conversando hace poco, allá en la escuela, no sé si era contigo o con Heidi, que a los muchachos hay que ponerlos, hay que ponerlos a argumentar. Hay que ponerlo. Yo usaba un mecanismo muy sencillo que me daba muy buenos resultados. Cuando un arquitecto A, un estudiante A, me traía un proyecto completo para presentármelo, yo ponía a un estudiante B a que me dijera de ese proyecto cuáles eran los elementos mejores de ese proyecto. No le permitía hacer ninguna crítica negativa, sino que él se convirtiera en el sustentante de ese proyecto. Eso le daba trabajo. Tú no te imaginas el trabajo que le da a un estudiante, desdoblarse, cambiarse la cachucha, decir, ahora yo tengo que decir que eso es, todo lo bueno que tiene eso, todo tiene cosas buenas. Por malo que sea, no deja de tener cosas buenas. Entonces, ponía al que traía el proyecto a decir todo lo malo que tenía el proyecto, a mi proyecto. Pero si tú no eres capaz de ver los errores y las cosas malas que tiene tu proyecto, tú nunca vas a poder mejorar tu propia producción. Ese ejercicio de desdoblamiento le enseñaba desarrollaba cierta habilidad de sustentar ideas y de buscar también mecanismos de mejoramiento a los defectos. Eso falta mucho. Ahora mismo los estudiantes llevan proyectos armados tridimensionalmente, ustedes lo saben que los reciben en las aulas, con formas casi inconstruibles muchísimas veces o con formas incapaces de ellos sustentarla frente a su intención. ¿Entiendes? Entonces yo creo que esos mecanismos permiten bastante a eso y sobre todo insistir en que la arquitectura es siempre un resultado contextual. Yo creo que no hay buena arquitectura por siempre. Ustedes ven que obras de arquitectura muy importantes han sido desechadas porque han perdido su vigencia actual.
sino que vean, que siempre ver la arquitectura en su contexto social, su contexto económico, su contexto urbano. O sea, la arquitectura ya no existe como un elemento aislado, nunca debió serlo, pero hoy menos, donde la ciudad, los países todos tienen ya, muchos pasan el 80% urbano y el 20% rural, y el 20% rural es semiurbano o semirural, yo no sé cómo llamarlo, cualquiera de los dos, pero ya no es tan rural. Ya en cualquier parte de la ruralidad tú encuentras elementos de la modernidad. Entonces, ver el hecho arquitectónico siempre como un elemento de contexto, poder ver que es un hecho económico y financiero en una parte de la arquitectura. Hay arquitectura que no es para producir dinero con ella, sino para producir otro tipo de bienestar. Y cada una tiene su razón que le permite hacer una conceptualización adecuada. No siempre se pone todo sobre diversas tipologías. Hay que aprender a diferenciar el momento, el contexto y la finalidad del trabajo que tú estás haciendo. Mañana sale en primera plana en el periódico, Arquitecto de Moya invita a los arquitectos a desdoblarse. Conceptualizando, claro. Pregunta por allá. Por aquí una preguntita. Primero que todo, muy buenas noches. Y yo tengo una pregunta respecto a un tema contemporáneo. ¿Cómo afronta o qué posición tiene el libro respecto a los desafíos de la inteligencia artificial respecto a la conceptualización? Bueno, creo que toqué que precisamente la acción de conceptualizar me parece que es el mayor espacio que la inteligencia artificial ha dejado a la labor de la creación arquitectónica. La otra data está. Ya ningún estudiante sale a hacer una investigación que le dura 2 meses buscando data por aquí y por allá, o que lo conseguía en un Newfer, o en un Standard Graphic, o en un qué sé yo, cosa de esa. Eso era lo que había. Esa era la inteligencia artificial de esos momentos, Omar. Un Plazola, que era el libro. Sí. Eso era lo que había. Ya no. Ya usted se sienta o se queda con el celular o parado, como usted quiera, y busca una cantidad de data que no encuentra qué hacer con ella. Entonces, esa etapa de la data está ahí. Ahora, ¿cómo tú la conviertes en conocimiento para tú actuar con ella? Ahí es que se necesita ese filtro con nivel, con capacidad de diferenciar, con capacidad de proponer. Lógicamente, la proposición arquitectónica sigue siendo basada en un medio gráfico. Que el gráfico sea 3D, que sea BD, que sea tridimensional y demás, sigue siendo, porque al final eso se parece a lo que será la obra futura y sirve como medio de presentación a los demás. Pero en la conceptualización los gráficos están afectados por notas, por detalles, por notas explicativas. Todo el que sabe de esa etapa sabe a lo que me refiero. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que una manera de resumir lo que usted quiso decir ahora es la diferencia entre el humano y la máquina, es la intención, diría yo. ¿Está en? La intención. Habló de notas y todo lo que uno hace al dibujar, escribir, que nosotros tenemos una intención al diseñar. La máquina solo resuelve un problema. Nosotros queremos hacer algo a la hora de diseñar. Eso fue lo que yo comprendí y eso es lo que intenté resumir de lo que acaba de decir. ¿Quieres saber si estoy correcto? Sí, la intención a la que te refieres es precisa. Fíjense, ¿qué pasa? Que hay empresas, muchas empresas ya internacionales, que solo conceptualizan proyectos, que no se dedican a más nada que no sea a la elaboración del proyecto conceptual. Hacen eso y después va a unos planos de grupos técnicos para producir de eso unas cosas construibles. Hay cantidad, eso es sabrosísimo, tú poder vivir de conceptualizar
es una cosa extraordinariamente agradable, pero en estos medios donde el mercado no es tan grande, tú tienes que tocar y bailar al mismo tiempo. Cuando tú te refieres a la intención, yo te quiero decir, eso obliga a los jóvenes de hoy, además de revisar los chats, de ver la nueva versión interesante de bailar la bachata, más que nunca se requiere, porque incluso hay más información, que estudien y que lean. Porque la conceptualización no es más que la síntesis de tu visión filosófica. Cuando tú hablabas de visión, y esa visión se construye día a día porque el tiempo cambia. Señores, en el 2000 hasta hoy han producido cambios tan grandes en la sociedad que si tú cerraras los ojos y pasaras de esos años, no te darías cuenta de dónde estás. Son cambios no solamente físicos, son cambios de forma de vida, y lo que puede venir de aquí en adelante es mucho más acelerado y requiere cada vez más de una fortaleza intelectual de los actores, que ya no debe ser un personaje especial que siempre fue muy filosófico porque se sobresalía de lo demás en una época pasiva de cambios leves, y todavía hubo gente que sobresalió de una manera especial. Hoy día los cambios son tan rápidos que a veces no se asimilan. Y me apena saber que habiendo tanta información como nunca antes, porque antes encontrar la información, el que tenía la información tenía el poder. Ahora no, ahora la información la tiene mucho. El poder, ¿quién lo tiene? El que tiene el conocimiento y la capacidad de usar la información. Y ahí es que tenemos que trabajar, en fortalecer el conocimiento, en que los estudiantes no vengan a una clase a pasarse el día y no copien y no traigan un proyecto hecho por inteligencia artificial para que pasen una nota, sino que aprendan el contenido de lo que están estudiando, sea lo que sea, en este caso arquitectura y urbanismo. Los problemas urbanos que vamos a enfrentar nosotros no son para Boy Scouts, aunque yo soy el mismo Boy Scout que fui de toda la vida, pero no son para Boy Scouts. Los problemas urbanos que vamos a enfrentar ahora es para que la inteligencia artificial le dé datos a gente con capacidad para transformar esos datos en soluciones. Y eso no está faltando. Entonces, lo que yo aconsejo a los estudiantes es que se pongan realmente a formarse intelectualmente, que no vean la superficialidad, que teniendo tanta información la conviertan en otra cosa, la conviertan en conocimiento. Vamos a hacer una última pregunta. Tenemos que hacer una pregunta importante. Tenemos una pregunta y luego un comentario por aquí. ¿Cómo se te ocurrió hacer el libro? Mira, muchacho, la mía. Me preguntaba alguien, precisamente me llamaba hoy alguien, decía, pero ven acá porque yo te veo a ti en esta actividad, te veo en otra actividad, ¿de dónde que tú sacas el tema? Si yo me definiera a mí mismo, yo me definiera como una persona que no es conforme con una sola visión sobre nada. A mí me gusta la diversidad. Yo saco tiempo, mi hijo, para hacer mis notas. Estoy haciéndole una hora para un tema que a Jaime González le gusta mucho, que es sobre la arquitectura inmobiliaria y las ciudades. Y cada vez que tengo un chancecito le pongo unas notas. Mis hijos se ríen muchísimo de eso cada rato. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Me dicen. ¿Tú sabes por qué mi hijo lo hago? Porque me divierte. Porque me ha divertido hacer eso. Porque en vez de causarme tensión, esa actividad que no es un trabajo, me da relax. Entonces, como tú eres mi nieto querido, yo te digo, diviértete con cualquier cosa que tú hagas.
haz tu trabajo, tu profesión como una cosa que te guste y tú verás que vas a tener chance para hacer las cosas y en este caso para inventar, crear y diseñar un libro como el que tú también estás haciendo ahora. Bueno, gracias, Heidi. Lo primero es agradecerte, Raúl, por la invitación, ¿verdad? Fue titánico el lograr sacar una idea así tan corta, pero eficiente. Pero fue sumamente importante poder colaborar con eso y por eso te doy las gracias de corazón, de verdad, porque hacía tiempo que no escribía de esa manera, entonces me puse en eso. Pero me alegro muchísimo de oírte hablar, porque la claridad que tú tienes, que viene con la madurez, pues yo creo que es un aporte importante a todos los que estamos oyendo aquí. Y eso yo creo que esa conversación, yo creo que es fundamental tenerla. Con relación al libro y a la arquitectura, a los procesos, a la conceptualización, efectivamente, yo me pasé como 30 años dando clases y lo que yo hice fue divertirme, fundamentalmente divertirme, porque eso a uno le apasiona. Y lo que se está planteando aquí es algo que por eso me motivó, es que con toda la información, con todo lo que se está manejando hoy en día, la arquitectura tiene un reto enorme. Y voy a hacer una referencia al proyecto que escribí ahí modestamente, ¿verdad? Ese proyecto fue un proyecto que me solicitó un amigo, un proyecto pequeño, pero que era un proyecto que debía desaparecer. Que como tú dices, se convirtiera en contexto, solamente contexto, y que la arquitectura surgiera de esa relación con el contexto. ¿A qué yo me refiero? A que es un sitio que tú entras y lo que tú ves es una vista, tú no ves la arquitectura. La arquitectura tú no la puedes ver nunca. Entonces, esa historia, yo creo que la arquitectura, los arquitectos tenemos el gran reto de contar historias. Y ahora de verdad, porque la historia ya no la están escribiendo. Entonces, muchísimas gracias por permitirme hacer eso. Y nada, felicidades, de verdad que sí. Gracias a ti, Juan, por participar. Gracias. Por allá atrás hay tenías un espacio en ese tema obligatoriamente. Por allá atrás hay una pregunta, pero hay vergüenza, entonces me pidieron que te la hiciera. Que si entiendes que hay una buena, o sea, que puede existir una mala conceptualización. Si se puede calificar como buena o mala. A mí me parece que lo más malo es que no tenga ningún soporte conceptual. Lo más malo que puede pasar es que no tenga ningún soporte conceptual. Que si hay buenas o malas, mira, yo diría que siempre es buena, porque cuando tú te sientas a conceptualizar, ya la intención es de aportarle a eso, más allá del hecho geométrico. Tú tienes la intención de comunicar algo más, de aportar o al contexto, o a la imagen colectiva, o a lo que Juan nos acaba de contar, a lo que fuere, o a la respuesta financiera, estructurada, factible, rentable. Ahora, que haya unas que trascienden, claro que sí. Hay algunas que lo hacen bien y otras se pueden convertir en obras maestras, pero no conozco ninguna obra maestra que no tenga una base conceptual detrás. Eso sí, en mi experiencia y en mis conocimientos, que hay mucha gente que sabe de historia, que sabe de teoría de arquitectura, yo creo que ninguna obra de arquitectura
que se pueda mencionar sobresaliente ha sido, no ha tenido detrás una visión de su actor de trascenderla a través de lo que hace. Por tanto, para ser conciso, no hay mala, lo malo es que no haya. Sí. Muy buenas noches. Mi pregunta dice así. Me imagino que usted como docente ha visto innumerables casos de estudiantes que se han trancado en su propio proceso conceptual. ¿Qué otro consejo o guía le daría a un estudiante que sigue en esa búsqueda propia? Y si nos podría contar de algún caso de algún estudiante que usted tuvo y cómo usted lo ayudó a desarrollar ese proceso conceptual propio. Sí, como no, tengo miles de estudiantes en mi espalda y muchos de ellos me cuentan a mí anécdotas, porque pasa eso, los que tenemos la experiencia docente sabemos que a veces viene un estudiante y te dice, profesor, ¿usted se acuerda de aquella cosa que usted me dijo? Y tú te dices, ah, sí, cómo no, ajá. Entonces, sí, cuéntame, entonces tú te cuentas y tú te metes en el tema. Por ejemplo, recuerdo que en mis primeras docencias estaban alumnos juntos, estaban Cuquito Morey, estaba también este muchacho Inver, Oscar, fueron mis alumnos. Y entonces Cuquito fue con un proyecto, dice él, no me acuerdo, con un proyecto tímido de él y decía, mira, si tú quieres lograr, de palabras de Cuquito, que la gente entienda que ese es el elemento indiscutible de acceso, exprésalos, abre, tú estás muy tímidamente produciendo eso. Entonces dice que a partir de ahí, él comenzó en su proyecto de estudiante a expresarse con más libertad. Recuerdo a un estudiante que tenía incapacidad grande de poder expresar sus ideas. Pero él hablaba y lo conceptualizaba muy bien, pero tenía dificultad. Y no le iba bien. Entonces yo me senté con él y dije, ven acá, tú hablas bien, tú puedes escribir bien. Dice, yo no escribo muy bien, yo lo que hago que mi vida económica, que me permite aquí, yo soy escultor. Tráeme para la clase arcilla. Y todo su proceso creativo lo hizo con arcilla. Y señores, Eric Mendelsohn se quedó chiquito. Aquellas obras que ese muchacho pudo conceptualizar. Entonces ya le decía, después que él armaba sus ideas con barro, con una destreza increíble, era escultor. Entonces ahora dibújalo. Se le daba para atrás, el proceso inverso. Para la conceptualización no hay límites. Ustedes saben quién era Manolito Vaquero Ricard, ¿verdad? Yo espero que sí. ¿Verdad? ¿Ustedes no saben quién era Manolito Vaquero Ricard? Bueno. Ah, bien. Lo que conocimos a Manolito Vaquero Ricard como alumno, que aquí está el rector, que fue alumno de él también, sabemos que era de los peores dibujantes que tú hayas visto en la vida. No sabía dibujar ni un lápiz. No sabía dibujar. Él tenía que trabajar con un asistente. Él hacía unos gráficos extrañísimos, ¿verdad? Pero nadie podía discutir ni conceptualizar mejor que Manolito Vaquero. O sea, llegaba al detalle. Manolito nos enseñó a nosotros los planos constructivos, los detalles, pero no lo sabía, no lo hacía. O sea que él conceptualizaba de otra manera. Pero había un Guillermo Santoni Robles que no dibujaba en 2 dimensiones nunca. Él era el 3D de entonces. Pero Guillermito dibujaba en 3 dimensiones. Y te diseñaba un proyecto tridimensionalmente completo. Yo trabajé con la única persona que yo trabajé fue con Guillermo Santoni. Fui adoptado como su hijo, me decía mi hijo. Me regaló un velero, ¿verdad? Y fue uno de los socios que pude haber tenido. Era Guillermito, pero Guillermito, nadie. Pero aquí vamos a llegar a otra. Luis Guzmán, tu socio. Luis Guzmán
era capaz de hacer lo que dijo Miguel Ocho que yo hice, frente a una aula entera, después que todo el grupo se pasó 3 meses trabajando en un proyecto, él llegó con un cuadernito y se paró y le dibujó en 3 dimensiones un campus universitario a la vista de todo el mundo y le detallaba cada vez que le preguntaba algo, hacía el dibujo abajo, con una capacidad increíble de dibujar. O sea, no es solo la capacidad de dibujar lo que hace un buen conceptualizador, la capacidad de pensar también lo hace, porque un conceptualizador también se puede auxiliar de otros colaboradores que pueden llevar eso a la realidad. De hecho, los arquitectos más famosos del mundo que tienen oficinas en Europa, en Norteamérica, en Asia, qué sé yo qué, lo que hacen en cada sitio es dejar esquemas y conceptos. Pero el concepto es el ADN del proyecto. Es el que da la paternidad del proyecto. ¿De quién es ese proyecto? ¿Del que hizo los planos? No, señor. Ese proyecto le pertenece. Ahí está el ADN del autor. El conceptualizador de una obra es el padre intelectual de esa obra. No el que lo dibuja, y mucho menos ahora, que hay mecanismos dibujables que se le pudiéramos poner. La A174B5 dibujó esto porque lo va a hacer cualquier máquina. Por ahí le quiero decir que la conceptualización es muy abierta y acepta medios diversos para expresarse. Bueno, señores, usted ha escuchado a nuestro autor expresarse. Les garantizo que en el libro se expresa mucho mejor, así que vamos todos a comprar ese libro. Ok, que está aquí atrás, está a la disposición de todos ustedes. Bueno, pues los invitamos ahora, ya como cierre de este evento, a darle pues un aplauso al autor. Y a convidaros a todos a interactuar con un brindis en este momento. Pasen todos muy buenas noches. Gracias.